Ramsés es pues un consultor y especialista en temas de energía, en temas de asuntos económicos y energéticos. Y te aprecio mucho, Ramsés, que estés aquí para escuchar tu análisis con los datos actuales de la situación en el mundo con estos temas. Bienvenido al programa y gracias por estar aquí. Gracias por la confianza. ¿Qué decir del estrecho de Hormuz que hemos visto, bueno, desde luego la decisión de Irán de tomar esto como un elemento fundamental de presión al mundo, cerrar u obstaculizar el paso de petróleo por el estrecho de Hormuz? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuánto petróleo pasa por ahí? ¿Cuánto significado e importancia tiene este estrecho de Hormuz? Bueno, más o menos circulan 20 millones de barriles diarios, que es más o menos el 20% del total de la demanda que se tiene a nivel mundial. También se pasa también gas natural licuado. Estamos viendo que el gas natural licuado, el precio también se está incrementando, sobre todo en mercados asiáticos y europeos. Pero lo importante y relevante es que el estrecho de Hormuz afecta principalmente a India, Japón, Corea del Sur y China. Hoy en día el problema que tenemos y hemos observado es que debemos de poner dos puntos importantes en esto del estrecho de Hormuz. Uno, el primer problema que se está teniendo ahorita con el cierre del estrecho es que países como Irak y varios países del Medio Oriente, su producción la están parando por el momento. Sus centros de almacenamiento ya están llegando a su límite y por lo tanto vamos a ver una caída de producción. Ya Irak ya mencionó en la madrugada de hoy que va a estar parando su producción derivado que el almacenamiento está llegando a su máximo y por lo tanto no hay embarcaciones que puedan sacar esa cantidad de petróleo crudo que estaban utilizando exportar. Por otro lado, China, Japón, Corea del Sur y la India tienen almacenamiento más o menos más de 80 días hasta 200 días en algunos de los casos. Puede mantenerse todavía con petróleo crudo, pero el problema lo tenemos hoy en día en cómo los países que están produciendo el petróleo van a tener que bajar su producción y eso desde el punto de vista técnico a veces cuesta trabajo volver a reiniciar la producción. Entonces tenemos estos dos problemas hoy en día y la afectación inmediata, yo creo que hay que dejarlo claro, Arisei. Esta guerra es controlada por Estados Unidos. Si recuerda la del 2022, Estados Unidos no intervino, fue una invasión de Rusia a Ucrania, no hubo un control sobre el precio del barril, se fue a más de $100 por barril, y hoy estoy viendo que está habiendo un control, dando ciertas certidumbres en ciertos momentos Estados Unidos desde el punto de vista militar, y lo que hemos visto desde el domingo, que subió el precio del barril a más de $80, se mantuvo en 85, volvió a subir a 85, y ahorita en la madrugada en el mercado europeo lo ven en 82. Bueno, ¿cuáles son los escenarios? Desde luego es difícil, ¿no? Porque es muy difícil imaginar cuánto tiempo va a durar esto. Decía Donald Trump que calculaba que unas 4 semanas, pero ya su secretario de la Defensa pues toma cierta distancia de una afirmación tan... No se puede decir con precisión una cosa de esta naturaleza, pero digamos, supongamos que es un conflicto que se escala para semanas, o supongamos que dura más. ¿Qué tipo de cosas pueden ocurrir con un tema como este que tiene que ver con el petróleo y con cosas como las que vemos en donde la OPEP dice vamos a actuar para enfrentar la situación crítica? ¿Qué tipo de cosas pueden ir ocurriendo y qué tipo de decisiones pueden irse tomando? Primero, los países de la OPEP+, ya ve, el domingo incrementaron más de 200,000 barriles la producción para el mes de abril. Exacto. Esta es una de las características que vimos. Segundo, el problema que se tiene es que entre más tiempo esté cerrado el estrecho de Hormuz, la producción de ciertos países del Medio Oriente van a tener que bajar porque el almacenamiento está. Muchos de los barcos se van a tener que utilizar como centros de almacenamiento mientras está en la parte bélica. Yo creo que Estados Unidos va a tener que enfatizar más sus ataques, sobre todo si es que quieren mermar, sobre todo la parte milicia. Y ahorita en la mañana estuve revisando que una noticia que se confirmó que el submarino de Irán también ya fue dañado. Hay más de 10 embarcaciones en la parte marítima dañadas y hay que ver cuánto tiempo van a tardar en mermar en todo esto. Pero si me lo permites, quisiera contarte la historia de cómo llegamos hasta aquí, de Irán, y Irán se convierte en la última pieza de la estrategia de ajedrez que el presidente Trump ha realizado. Si tú me lo permites, ¿te lo puedo comentar? Sí, adelante. Bueno, esta historia empieza en el 2008. ¿Y esto por qué empieza? Cuando Chávez saca de los activos o expropia los activos de muchas empresas en este sentido,
saca los activos, expropia y las compañías de Estados Unidos se tienen que ir de nuevo a producir en Estados Unidos otra vez el petróleo crudo. Esto origina que en el 2010 empieza la estrategia, la de Shell Gas, Shell Oil. En el año 2015, con el incremento de la producción de esta zona, se empieza a incrementar sobre todo la parte de las exportaciones de petróleo crudo. Empieza en 2015 Estados Unidos. En el año 2016 surgen los países de la OPEP+, porque empezaron a tener miedo que Estados Unidos pudiera controlar el precio del barril. Es cuando entra en el año 2017 la primer mandato del presidente Trump y crea la doctrina que se llama Energy Dominance o dominación de la energía, que básicamente su sustento era mantener un precio de la gasolina bajo, controlar la producción de petróleo crudo y gas natural, sobre todo en los mercados, y colocar los precios e influir. Y ya en el año 2018, si todos recordamos, vuelve a sancionar a Irán, en el sentido que en 2016 le quitan las sanciones, pero Estados Unidos se sale del acuerdo. Ya en el 2019 Estados Unidos es el mayor productor de petróleo crudo y gas. Y en el 2020 el presidente Trump ve una pequeña ventanilla de poder sacar a ciertas influencias en América Latina, sobre todo de China y de Rusia, con la caída de la producción de Venezuela por debajo de 600,000. Pero llega la pandemia, cambia la administración y esto se para por lo del 2021 a 2024. Ya en el 2025 vuelve a reactivar la doctrina y creo que todo se le alineó en esta forma para llegar a donde estamos, porque Venezuela tenía una producción caída, necesitaba dinero. Vemos a un Cuba que estaba mermado económicamente y había hecho ciertos acuerdos con China, y hoy Estados Unidos, con lo que ha dicho el presidente en las últimas semanas, tiene un aliado en Venezuela. Cuba va a convertirse en un centro estratégico, sobre todo para la producción de etanol. Las 4 refinerías van a ser un centro de distribución en el Caribe y en Centroamérica. Y vemos que un Irán, muchos de los países que estaban en el Medio Oriente ya no tenían o no lo soportaban por las amenazas que se tenían. Los países del Medio Oriente lo que han decidido es mejor dejar un poco la ideología y convertirse en una cuestión económica. Lo vemos en Dubái y en todas las zonas del Medio Oriente que están. Entonces, hemos llegado a este punto con una estrategia que inició en el 2017 y que tiene que concluir, si es que se logra, con la merma de Irán, y veremos que un Irán depende mucho de sus ingresos, sobre todo para las cuestiones militares, de las exportaciones de petróleo crudo, que China es el que le compraba en forma indirectamente el petróleo crudo ante las sanciones que tenían hoy en día. Y el ganón por el momento va a ser Rusia, porque está aumentando el precio del barril, y China, como no le va a poder comprar a Irán ante sanciones posibles, pues Rusia va a tener que venderle a China el petróleo crudo, a saber a cuánto va a ser el descuento que le dé Rusia a China. Entonces estamos viendo muchos movimientos, y en México creo que debemos adaptarnos rápidamente a esto, porque si no nos va a pegar. Ahí está. Pues Ramsés Pech, te aprecio mucho que nos compartas este análisis y seguiremos hablando. Buen día, gracias por estar aquí. Buenos días.